Muy buenos días, bienvenidos. Dios les bendiga. Qué bueno verles un domingo más aquí en su familia Iglesia Las Buenas Nuevas, Caracas Este. Bienvenidos los que teníamos tiempo sin ver, los que nos están visitando hoy por primera vez y los que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de Instagram y nuestro canal de YouTube. Este aplauso es para ustedes. Dios les bendiga, bienvenidos. Si me aplaudan así, no me conecto más. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí les gustó. Hoy estamos continuando con esta serie Cambio de rumbo, cambio de rumbo. Y es que en algún momento de nuestras vidas nos hemos enfrentado o hemos tenido que tomar la decisión de cambiar la dirección en la que vamos. Simplemente porque hay circunstancias adversas que nos están diciendo por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. Y simplemente lo que necesitamos es cambiar el norte, cambiar de rumbo. Métele un codazo que tienes al lado y le cambia tu rumbo. Y hemos basado. Era uno, no que le cayeras a golpe. ¿Vale? Mira, hemos basado esta serie en la historia de Jonás. ¿Saben? Y Jonás, para los que no vinieron la vez pasada, decíamos que él recibió una instrucción de parte del Señor de ir a la ciudad de Nínive, una ciudad que está en ruinas en este momento, enfrente del actual Mosul, allá en Irak. Y las costumbres de esa ciudad eran terribles, la cultura era muy dantesca, muy absurda, era muy macabra. Y Jonás tenía razones fuertes como para debatir con Dios y decirle, no, esa gente lo que merece es azufre, fuego, quémalos. Pero Dios le estaba enviando a un profeta de él para llamarlos al arrepentimiento, que finalmente fue lo que sucedió. Pero Jonás no creyó y dijo más o menos, ok, Dios, tú quieres que yo vaya a Nínive y Nínive está por allá, ok, me voy por acá. Vino. Y se dirigió a Tarsis. Y más o menos decíamos que en el mapa, aquí está Nínive, él estaba por acá, bajó a Jope e intentó llegar 4.000 kilómetros de distancia aproximadamente, o sea, cerquita, ahí mismo. Y para la época, más cerca todavía, ¿no? Pero la verdad es que Jonás fue intencional en huir de la voluntad de Dios, del mandato de Dios para sus vidas. Y decíamos la vez pasada, ¿cuántos de nosotros sabemos lo que Dios quiere que hagamos y sin embargo decidimos no hacerlo y decidimos caminar en sentido contrario a lo que Dios establece en su palabra? Dábamos ejemplos en el matrimonio cuando hablamos de la mujer honrar a su esposo, del esposo tratar a su esposa como vaso frágil y decíamos, oye, qué difícil es caminar en eso hacia la voluntad de Dios y lo que hacemos es todo lo contrario, deshonrar y respetar, maltratar verbal, físicamente. Y eso nos conduce lejos de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y ahí necesitamos un cambio de rumbo. También hablábamos del asunto financiero, la manera como hacemos negocios o cómo manejamos el dinero que nos ingresa. Y él dice que todo le pertenece a él y nosotros necesitamos reconocer eso, que él es el dueño y nosotros somos simples administradores. Sin embargo, nos apropiamos de las cosas de una manera y las administramos tan egoístamente que nos parecemos muchísimo a Jonás, caminando en sentido contrario a la voluntad de Dios. La crianza de nuestros hijos. ¿Cuántas veces caminamos contrario a la voluntad de Dios, queriendo ocupar el lugar de Dios en la vida de ellos? O tu hijo, ¿cómo tratas a tu papá? ¿Cómo tratas a tu mamá? Con honra, con respeto, como lo dice Dios, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados sobre la faz de la tierra. ¿Lo tratas así o haces todo lo contrario y dices qué fastidiosos estos viejos? ¿Cómo los estás tratando? ¿Ven cuánto nos parecemos a Jonás?
Dale una subadita, no le metes un codazo y dile, ¿te pareces a Jonás? Y decíamos la vez pasada, trazamos un mapa para cambiar de rumbo. Un primer mapa. Este primer mapa hablábamos de despertar, de mirar hacia arriba y de asumir responsabilidad. Porque Jonás, en medio de la tormenta que vio el Señor, en medio de la adversidad que lo metió el Señor por haber desobedecido, como consecuencia de su desobediencia, allí Jonás estaba durmiendo, roncando como un bebé en el barco. Y esto es absurdo. Pero decíamos, es una manera, una actitud defensiva. Psicológicamente hablando, estaba evadiendo la situación, como esperando que algo ocurriera. Y lo que esperaba él era que despertarse y ya que todo haya pasado. Pero la verdad es que la tormenta amenazaba cada vez más con destrozar el barco donde iba. Y él estaba plácidamente dormido. Así que el capitán va y lo despierta. Y él se despierta y se da cuenta de su realidad. Necesitamos despertar y darnos cuenta de nuestra realidad. Mirar al cielo, buscar a Dios, buscar su ayuda, buscar su voluntad. Como decía Astrid, depender de Él. Mirar hacia arriba y luego asumir mi parte. Hablarlo, confesar lo que he hecho mal, confesar, sacarlo a la luz, lo que está en la oscuridad. Y tú sabes, más que nadie, qué tienes oculto en tu corazón. Nadie mejor que tú, excepto Dios, sabe qué es lo que tienes oculto en el corazón que necesita ser sacado a la luz para sanar. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Mas el que los encubre será condenado. Epa, necesitamos entender esto, asumir la responsabilidad. Y como iglesia brindamos ambientes de gracia. Los grupos de cuidado son espectaculares. Animamos a las personas a buscar mentores, a conectarse con otras personas más maduras en la fe para tener ese ambiente de aceptación donde podamos hablar libremente de nuestras luchas, de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestras caídas y ser restaurados y levantados. Así que lo primero que necesitamos para cambiar de rumbo es despertar, mirar hacia arriba y asumir responsabilidad. Y el mensaje de hoy lo he titulado Navegando Profundo. ¿Se acuerdan cómo terminamos la vez pasada? La vez pasada terminamos en que Jonás finalmente asumió responsabilidad y dijo, por mi culpa es esta tormenta, lo que necesitamos es que me agarren y me echen al mar y ya todo se va a calmar. Y efectivamente lo hicieron, echaron al mar y todo se calmó. Cuando despiertas, cuando miras hacia arriba, cuando asumes tu responsabilidad, los primeros beneficiados son las personas que te rodean. Las personas que están a tu alrededor más cerca de ti. Ellos son los que se benefician. Pero decíamos también que Dios había preparado un pez que se tragara a Jonás para mantenerlo vivo. Pero díganme, ¿sería cómodo estar dentro de un pez? ¿Será bonito? ¿Será agradable? Y vamos a empatizar un poco hoy con Jonás, ¿sí? Imagínense ustedes siendo el profeta de Dios, el elegido de Dios, el santo de Dios, el enviado por Dios. Imagínense ustedes siendo arrojados al mar. ¿Alguna vez has experimentado que te revuelque una ola? ¿Sí? ¿Sí lo has experimentado? Sí, estás saltando ahí. Cuando calienta el sol. Aquí. Y viene la ola y te da en la nuca y te revuelca.
y tú tragas agua y terminas con el chorro en la cabeza. Y ahí, cuando estás en ese momento, en ese revoloteo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes desesperado? ¿Sientes que te están llevando y tú no sabes para dónde te están llevando? ¿Sientes que estás dando vueltas? ¿Que estás tragando agua y no tienes sed? Y aparte el agua es salada y es terrible. Y te sientes muy, muy, muy desesperado, ¿no es cierto? Lo que quieres es salir de esa situación, de ese momento. Quieres respirar y estar en pie y en calma. ¿Te identificas conmigo? ¿Sí? O hay algunos que no los ha revolcado una ola porque son excelentes nadadores. Es desesperante. Estar en esa situación es desesperante. Y yo me imagino, Jonás, imagínense en el medio del océano, con una tempestad enorme, violenta, ser arrojado al mar. ¿Cómo creen que se sintió? Y luego, en medio de esa oscuridad, en medio de ese alboroto, en medio de ese desorden, de ese desastre, sientes que algo te absorbe, porque no ves nada. No estás consciente de lo que te está pasando y no ves absolutamente nada y de repente sientes que algo te absorbe y entras y hay algas y cosas ahí flotando, golpeándote. Tú no ves nada. De repente llegan a olas de todos lados y te golpean. Y tú sientes que quieres parar esa situación. ¿Alguna vez te ha pasado eso? En lo cual pasas por una situación tan horrible que dices, ya, Señor, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo? Porque ya no soporto más. Así se sentía Jonás en ese preciso instante. Y en el capítulo 2 vemos una oración de Jonás y dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez. ¿Desde dónde oró Jonás? Quiero que sepas que ahí no había electricidad, no había luz, no había aire acondicionado, no había calefacción, estaba oscuro, quizás tibio por el interior del pez, pero muy húmedo, y había muchos desechos de lo que había comido el pez a su alrededor. No sé hasta dónde tenía el agua Jonás, pero estaba allí en el interior del pez. Y oró al Señor en mi gran aflicción. Diga conmigo, gran aflicción. Clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. ¿Desde dónde oró el Señor Jonás esto? Él creía que se iba a morir. Cuando los marineros lo lanzaron, literalmente él se entregó a la muerte. Pero ocurrió en cierto momento, en cierta situación, quizás Jonás no sabía dónde estaba, solo sabía que se estaba moviendo, que estaba oscuro, que le golpeaban cosas y que olía muy mal. Y él allí, desde la tierra de los muertos, clamé al Señor. Y tú me respondiste. Hoy te quiero hablar de 4 verdades o perlas de sabiduría para cambiar de rumbo estando en la más profunda oscuridad. ¿Quieres saberlas? La primera es esta. Nunca, nunca estás demasiado lejos de Dios. Por más oscura que sea tu situación, por más densa que sea, por más desesperante que parezca, por más abrumadora que aparente ser, nunca estás tan lejos de Dios. Nunca estás tan lejos de Dios por mucha basura que hayas cometido.
por malas decisiones, por la acumulación de malas decisiones. Nunca estás lejos de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando Jonás estaba camino a Tarsis. Yo lo grafiqué la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba Dios? Ahí al lado. Viéndolo. Y preguntándose, ¿qué le pasa a este tipo? Y siguió hasta Jope. Epa, Nínive está pellado. Y cuando se montó en el barco estaba con él. Y aún en medio de la tormenta, Dios estaba allí. Aún en el interior del pez, Dios estaba allí. Te llamé desde la tierra de los muertos y tú me escuchaste. Nunca estarás tan lejos de Dios, por más oscuro, cochino, desastroso que haya sido tu pasado, nunca estarás tan lejos de Dios. Si Dios está a 1000 pasos de ti, me encanta esta frase, si Dios está a 1000 pasos de ti, Él va a dar los primeros 999 pasos y se va a parar a la puerta de tu corazón y va a decir, estoy tocando y si abres, voy a entrar a tu corazón y cenar contigo y tú conmigo. Nunca, nunca estarás tan lejos de Dios. Échale un corazón que tienes al lado y dile, ¿escuchaste eso? Ahora métele el codazo al otro, tu segunda opción. Y vamos a hablar en tríadas, grupos de 3 personas. Grupos de 3 personas. Esto. En tu peor momento, ¿creíste que habías perdido el privilegio de ser amado por Dios? En tu peor momento, las peores decisiones, ¿creíste que habías perdido ese privilegio? ¿Creíste, no, Dios me rechaza, Dios ya no me ama, es imposible que ame a tanta basura? ¿Has creído eso? Conversalo ahí, en grupos de 3, 1 minuto y medio. 2, 1, y si se quedaron con ganas de hablar, terminan al final, ¿sí? Ahora vengan conmigo. ¿Verdad que en algún momento es la estrategia más sutil de nuestro enemigo espiritual? Hacernos creer que por tanta basura y tanta cochinada que hemos hecho, Dios ya no nos ama. Pero eso es mentira. Es falso. No puedes hacer nada para que Dios te deje de amar. Incluso no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Él simplemente te ama. Te ama. Toca a 3 personas y dile, Dios te amo. Pero imagínense esa lucha que tenía Jonás en su corazón. Estando en esa oscuridad, ahí en el interior del pez, todo el entorno que ya he descrito, imagínense experimentar esto. Saber que Dios me ama, pero que estoy metido en esto por haberlo desobedecido. He hecho lo contrario a la voluntad de Dios y no sé si voy a salir. La verdad es que todavía tengo la incertidumbre. Y está una dualidad. El capítulo 2, él relata y ora cómo cayó y qué le pasó y qué terrible fue. Y luego se acuerda de Dios y vuelve a Dios y otra vez qué le pasó y cómo cayó y qué terrible fue y se acuerda de Dios. Y en esta parte, el siguiente verso dice, me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Hasta poeta el hombre, ¿viste? Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Yo le hubiese dicho, me revolcaste. Más simple. Usted como que era melancólico, entonces se le salió el poeta. ¿Sí? Pero ahí Jonás se estaba quejando. Estaba diciendo todo el mal que había pasado por él. Y todo el mal
que había experimentado a causa de su desobediencia. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. ¿Vieron cómo Jonás también se sintió así? ¿Vieron cómo Jonás en algún momento de su experiencia en el interior del pez se sintió abandonado por Dios, rechazado por Dios, expulsado por Dios de su presencia? Pero miren lo maravilloso, cómo continúa esta oración. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Aún así, aún cuando parezca que tú no estás, aún cuando parezca todo oscuro a mi lado y no haya ni un ápice de sensación, de certeza de que estás a mi lado y que me abrazas y que me estás cuidando, aún así yo miraré hacia tu santo templo. Buscaré tu presencia, buscaré tu voluntad, buscaré tu guía, buscaré tu ayuda. En ese momento, mis amados, es donde necesitamos aferrarnos más a Dios. Cuando la oscuridad está densa, cuando no hay nada, ni un ápice de esperanza, cuando ya todo se ha desvanecido. Es en ese momento donde necesitamos hacer como Jonás. Y esta perla de sabiduría dice así: tus consecuencias son una corrección, no un rechazo. Las consecuencias que enfrentas por malas decisiones, Dios no te libra de esas. Dios no te va a librar de problemas financieros si haces negocios fraudulentos o si administras mal el dinero que Dios pone en tus manos. Dios no te va a librar de las consecuencias de una infidelidad si la cometes. Dios no te va a librar de que tus hijos o la relación que tengas con ellos mejore si sigues maltratándoles. Dios no te va a librar de las consecuencias si no estudias, por ejemplo. Hay gente que no estudia y dice: Señor, ayúdame a pasar. Él te ama, pero no te alcahuetea. Así que las consecuencias de tu 0,8 son una corrección. No es que Dios te haya rechazado y abandonado en el examen. ¿Sabes cómo estaba Dios contigo? En ese momento de tu examen, donde raspaste, estaba así, viéndote morder el lápiz, viendo para todos lados porque no sabías la respuesta. Ay, hijo, si hubieses estudiado, yo te hubiese recordado todo. Pero necesitas raspar para que corrijas. Así que las consecuencias de tus malas decisiones son una corrección de Dios, no un rechazo. ¿Escuchaste eso? Avanzamos y dice: me hundí otra vez. Bendito Jonás. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. ¿Ustedes se imaginan qué desagradable pisar una alga o que se te enrede en el pie? Qué desagradable que se te enreden en la cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Miren, la desesperación de este hombre estaba impresionante. Impresionante. Y no era para menos. Estaba dentro de un pez. No sé si tú creas esta historia o no, pero hay evidencias arqueológicas y el mismo Señor Jesucristo mencionó a Jonás para hablar de su muerte y su resurrección.
y usó esta historia. Así que yo creo que es real. Pero no importa si tú crees o no que es real. Lo que sí es real es quizás las situaciones que estés pasando y el sentimiento que tienes, que te abruma, que te arropa, que te, ¿sabes? Te desestabiliza. Y tú quieres salir de eso ya. Pero estás buscando a Dios. Y de repente te acuerdas y encuentras tu realidad otra vez y te vuelves a meter ahí en donde estás hundido. Y te vuelves a acordar de Dios. Miren lo que dijo. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. ¿Saben qué es muerte? Muerte es separación. Cuando hablamos de muerte, siempre hablamos de separación. Cuando algo se separa, se muere. Así de simple. Si un matrimonio se separa, se muere. ¿Sí? Cuando los hijos se separan de sus padres para salir de casa, la relación de dependencia se muere. ¿Lo ve? Muerte implica separación. ¿Y de qué separación estaba hablando Jonás? Me arrebataste de las garras de lo que me intentaba separar de ti, Dios. Me arrebataste de eso que estaba en mi corazón y que me estaba impulsando a alejarme de ti, a alejarme de tu voluntad, a no entender que tú eres tan amoroso, que tú eres tan grande en misericordia, que intenté más bien escapar para no ser el instrumento que tú querías que yo fuera. Aún en medio de ese hundimiento, envuelto por esas algas, tú me arrebataste de las garras de la muerte. ¿Estás buscando a Dios con esa pasión? En estos días, mi esposa le dio una lección a mis hijos, porque fuimos a un lugar y encontramos una señora en situación de calle, y la señora se acerca a mi esposa y le dice, ¿no tendrá un poquito de agua? Es que tengo demasiada sed. Me botaron todo lo que tenía acá y no he tomado agua. De verdad le agradecería muchísimo algo de tomar. ¿Qué creen ustedes que tenía esa señora? ¿Necesidad o capricho? Y mi esposa aprovechó eso y le dijo a mis hijos, la diferencia entre clamor y orar es que el clamor expresa una necesidad vehementemente. Cuando tú clamas, tú gimes, lo sientes y transmites esa emoción a la otra persona, a tal punto que esa otra persona puede percibir lo que está sintiendo en ese momento. Eso era lo que estaba haciendo Jonás. Estaba clamando, estaba experimentando ese dolor, esa tragedia de estar metido en esa situación a causa de su de su desobediencia. Era algo que estaba experimentando por su propia responsabilidad. Y ahí le decía a mi esposa, a mis hijos, necesitamos clamar a Dios desesperadamente, entender eso que dijo David, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cómo estás buscando a Dios? ¿Estás buscando a Dios a diario? ¿O estás buscando a Dios a diario, pero simplemente te resumes, ay, gracias Diosito por este día, gracias, te encomiendo mi día, te encomiendo todo en el nombre de Jesús, gracias, gracias, protégeme, aquí salgo, amén, amén. ¡Epa, epa, epa! Y entras en tu estrés del día.
¿O le dedicas tiempo a llenarte de Él? ¿Le dedicas tiempo a sumergirte en su presencia y decir, te necesito, papá? Sin ti no puedo enfrentar este día. Tú eres lo más esencial en mi vida. ¿Cómo estás orando a Dios? La verdad que te libera, pómela. No está en la superficie. La encuentras en lo profundo. ¿Te has preguntado por qué no puedo salir de esta situación? ¿Te has preguntado hasta cuándo estaré así? Los procesos de Dios casi siempre son inciertos. Empiezan y tú no sabes cuándo terminan. Pero la verdad que te hace libre no la encuentras en la superficie donde está la tormenta. La encuentras en lo profundo de tu corazón. Cuando miras hacia adentro y comienzas a ver lo que has hecho y comienzas a revisarte y aprendes la lección. Aquí Jonás está dándose cuenta de lo bajo que cayó, del fondo que tocó, que tuvo que pisar para reaccionar y entender el propósito de Dios para su vida. Y lo buscó en clamor. ¿Cómo estás buscando esa verdad que te libera hoy? ¿Te estás quejando todo el tiempo? ¿Que ya no aguantas más? ¿Que ya no soportas más? ¿O estás literalmente buscando en tu interior, navegando en lo profundo de tu corazón? ¿Por qué tu matrimonio está así? ¿Por qué tus finanzas están así? ¿Por qué la relación con los que amas está así? ¿Por qué? La verdad que te libera está en lo profundo. Y sigue diciendo Jonás, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Y creo que este es el verso clave de todo este capítulo. Cuando sientes que la vida se te escapa, si la muerte es separación, la vida es unión. Cuando sientes que te estás muriendo, que te estás separando de Él, recuerda al Señor y eleva tu clamor. Eleva tu oración. Él es tu pronto auxilio. No hay nada que puedas hacer si Él no te da la capacidad de hacerlo. No hay nada, nada absolutamente que puedas hacer estando separado de Dios. Él dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separados de mí, nada van a poder hacer. Así que, si queremos hacer algo significativo, realmente significativo, necesitamos mantenernos pegaditos a Él. Pegaditos a Él. Métele un corazón que tienes al lado y dile, pégate al Señor. Pégate al Señor. Y esta es la cuarta y última perla. Lo que hoy te abruma, Dios ya lo superó. Todo lo que sufres, ya lo sufrió. En todo lo que eres tentado, ya Él fue tentado. Pastor, mentira. Él no fue tentado a copiarse. Pero sí fue tentado a hacer actos de corrupción, ¿sabías? Y copiarte es un acto de corrupción.
Porque estás estafando. Estás adquiriendo nota que no te pertenece. Fue tentado en todo. Él ya lo superó. Dolor físico. Su cuerpo se volvió una sola llaga. Fue desfigurado. Eruditos dicen que era irreconocible en la cruz. ¿Se pueden imaginar? Pero aún Isaías dice, por tu llaga fuimos todos curados. Él ya lo superó. Así que cuando veas ese gigante frente a ti, acusándote, abrumándote, diciéndote no puedes superarme, simplemente cambia tu enfoque. No sigas mirando el gigante que no puedes vencer. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando tienes el gigante acá, tienes a uno más grande detrás de ti. Y cuando te separas y los ves en perspectiva, el gigante ahora se ve muy pequeñito delante de tu Dios, que todo lo puede y que es capaz de lanzar un pez para atraparte y salvarte en medio de una tempestad. ¿Que es desagradable? Sí. ¿Que duele? Sí. Pero al final, es lo que quiere salvar tu corazón, tu alma. Quiere rescatarte para Él. Sigue diciendo, los que rinden culto a dioses falsos le dan de espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. ¿Cuántos pueden decir eso? Mi salvación solo viene del Señor. Como que no lo crees mucho, ¿verdad? Yo lo digo de esta manera. No dependo de nadie, sino de Dios. No dependo de nada, sino de Dios. No dependo de un gobierno, sino de Dios. No dependo de un hospital, sino de Dios. No dependo de una provisión financiera, sino de Dios. No dependo del dinero, sino de la provisión de Dios para mi vida. Eso es lo que está diciendo aquí Jonás. Lo entendió. Pero ¿dónde lo entendió? ¿Dónde lo entendió? ¿Sentado en la playa? ¿Tranquilamente? No. Lo entendió dentro del pez. Lo entendió allí, en la podredumbre. Entonces, el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Tú dices, qué bien. ¿Pero te gustaría ser el escupitajo de un pez? ¿Te gustaría ser? Y no salió solo Jonás, seguro salió acompañado de otras cosas. Pero estaba salvado. Estabas en tierra firme. ¿Qué te parece? ¿Quién ordenó que el pez se tragara a Jonás? Dios. ¿Y quién ordenó que el pez lo escupiera? Dios.
Una vez hice una prédica y dije, deja que Dios te escupa. Toca a 3 personas y dile, deja que Dios te escupa. Cambia tu rumbo. Cambia tu rumbo. Esto va para alguien por ahí donde vas. No es. Necesitas cambiar tu dirección y volver a la voluntad de Dios para tu vida. Va a ser doloroso, sí, pero valdrá la pena. Al final valdrá la pena. ¿Sabes por qué? Porque cuando apliques esto, vas a ver la gloria de Dios. Navega a lo profundo. Llévese esto. Hazte preguntas difíciles. Hacia ti, hacia adentro. Busca eternamente. ¿Por qué estás donde estás hoy? Hazte preguntas complicadas y trata de pensar en eso y responderlas. Y luego, sé vulnerable y levanta la mano para pedir ayuda. ¿Sabes? En coaching decimos, tenemos 180 grados de visión y tenemos 180 grados de ceguera. No podemos solos. Dios no nos diseñó para andar solos en el mundo. Dios nos diseñó para relacionarnos, para conectarnos unos con otros, para agregarnos valor unos con otros. La frase unos con otros se repite constantemente en el Nuevo Testamento. Es la voluntad de Dios que abras tu corazón y digas, estoy mal. Y levantes la mano para hacerte vulnerable y decir, necesito ayuda. Y no esperes que la persona te dé la respuesta, porque hay gente que busca ayuda esperando una respuesta de alguien. A ver, mi amor, ven acá. Ayúdame a cargar esta mesa. Ayúdame. ¿Vieron? Hay gente que pide ayuda y espera que el ayudador haga todo. Pero es tu vida, mijo. Ayúdame. Una carga compartida es la mitad de la carga. Así que, cuando pidas ayuda, no esperes que hagan todo por ti. A veces la ayuda viene con una pregunta difícil al corazón. Deja que la gente te haga preguntas difíciles y deja de ser tan delicado. Sé vulnerable. Llega a lo profundo y vas a encontrar la verdad de Dios para tu vida. Llévate esto. La oscuridad de ese pez no es tu condena. Tú tienes un pez seguro, pero no es tu condena, sino el tallar amoroso de Dios, mostrándote su verdad que te hace libre. Cristo ya clavó tus cargas en la cruz para siempre. Para siempre. Para siempre. Ponte de pie conmigo, por favor. Cierra tus ojitos. Y dile, Señor, hoy decido cambiar el rumbo de mi vida y alinearme a tu voluntad para mí. Hoy decido asumir mi responsabilidad, asumir las consecuencias, entender
que ese gran pez no es mi condena, sino que tú me estás moldeando como barro en manos del alfarero, quitando toda la basura de mi corazón y haciéndome cada vez más parecido a ti. Tu trato conmigo no termina hasta ser perfeccionado. Si comenzaste la buena obra en mí, la terminarás. Si comenzaste, tú eres fiel y no te rendirás conmigo. Gracias por no rendirte, Señor. Gracias, porque cuando venga el gigante, podré decir, ¿quién dijo miedo?